¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una jornada que naturalmente estaba asignada por la expectativa del discurso presidencial, que en principio iba a ser a las 8:30 y que fue prácticamente una hora más tarde. Luego el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, complementando con anuncios y con algunos datos y esperando la repercusión en lo inmediato. La verdad que para saber exactamente cuál es el modo en que esto se interpreta en los mercados, que parece que son más importantes que la gente, habrá que esperar mañana cuando en el mercado norteamericano, en Wall Street, se empiece a ver qué ocurre con las empresas argentinas que han perdido prácticamente la mitad de su valor, las que cotizan en bolsa, como consecuencia de la devaluación por un lado y por otro lado, y diría yo como causa original, por los vaivenes de un gobierno que creo yo que sabe lo que hace, y esa es la parte más complicada y más comprometida de esta situación. El presidente de la República, después de haber grabado un mensaje de demorado su puesta en el aire, no sin discusiones internas, se está esperando todavía la reacción de Carrió, que hasta las 10 de la noche tuiteaba ayer que no se iba a tocar el tema de las retenciones, y que ya no solo se ha tocado, sino que se ha reimplantado en todos los rublos, bajando otra de las banderas, más allá de que uno crea que deben ser superiores esas retenciones y en distintos rubros y áreas, y vamos a estar hablando con el profesor Arelovich en un rato nada más. El gobierno, hasta a sus propios amigos, acompañantes o como ustedes les quieran llamar, les ha mentido, ¿no? Les ha fallado, si se quiere. También Carrió había tuiteado que Lopetegui y Quintana eran los mejores funcionarios del gobierno y acusaba a Marcos Peña de haberlos tirado por la ventana. Advertía sobre el regreso de traidores, en alusión directa a Ernesto Sanz. Y una serie de consideraciones de alguien que estaba fuera de la reunión y que en algunos casos quienes la defienden y consideran una suerte de madre de la patria creen que por voluntad propia, y en otros casos quienes más o menos conocen a Carrió saben que no estuvo invitada a esas reuniones para que las reuniones, más allá de los resultados posteriores, fueran conducentes, para que hubiera alguna determinación que se tomara. Bueno, si a alguien le interesa la divisa norteamericana en cuanto a su cotización, está rozando los 40 pesos en la ciudad de Rosario ahora, 39 y pico, más alta que cuando cerró la semana pasada y más alta que antes de que hablara el presidente de la República y Dujovne con las medidas, con lo cual el shock de confianza no existió, no es tal. Sí hay una serie de definiciones que nos parecen importantes, como el anuncio de la vuelta de la pobreza, hecha por el propio presidente de la República, como que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Sería interesante que diga quiénes somos los que vivimos por encima de nuestras posibilidades y a causa de qué, o como qué genera eso como resultado, ¿no? Porque quienes están tratando de llegar a fin de mes, quienes tienen que elegir si pagan la tasa municipal o la de agua, quienes tienen que ya haber dejado de mandar los chicos a judo, a inglés, a natación, quienes tienen que ir reemplazando las marcas de los productos que van consumiendo porque ya no alcanza para la primera marca, quienes tienen deudas pendientes, quienes ya no tienen más a quién pedirle una mano, quienes sienten la vergüenza de trabajar todo el día y no poder costear mínimamente un ingreso básico, no creo que esté pensando que ha vivido por encima de sus posibilidades. Esta visión microclimática de un hombre que hace unos días atrás entró a Casa de Gobierno, guiñó el ojo y dijo no pasa nada, tranquilos. Un hombre que compara estos últimos 5 meses en donde no nos dijeron nada, nos dijeron que veníamos bien. Los ha comparado con los peores meses en donde fue secuestrado por una banda de secuestradores extorsivos. Es quien quiere generar confianza y recurre permanentemente a la historia de los cuadernos. 2 veces en el discurso habló de los cuadernos. Ahora vamos a hacer un repasito de algunos de esos temas, ¿no? 2 veces. Como si efectivamente no hubiera en el gobierno ninguna situación, en el mejor de los casos, vidriosa, oscura. Están en la mitad del mandato, un poco más, y hay 50 funcionarios procesados. El proceso es lo mismo para estos que para debido o para cualquiera de los que está imputado, ¿no? Imputado es una cosa, procesado es la semiplena prueba de la comisión de un delito. 50 funcionarios hay.
Lo que pasó, y lo voy a explicar con más capacidad de exposición a Arelovich, con las agroexportadoras, a las que le avisaron antes que liquiden, ¿no?, para ahorrarse unos cuantos millones. Estamos hablando de 1.933 millones de pesos. Y tenemos la placa que Julia Estrada, la economista del CEPA, nos ha mandado, con los números y los nombres de las principales cerealeras. 9 cerealeras mandan 1.933 millones de pesos. Y ahí están, ahí están. Fíjese, Aceitera General Dehesa, 400.000 toneladas, 281.000 millones de pesos. Cargill, 450.000 toneladas, ahí en quinto, sexto renglón, 268.000 millones. Digo esto porque recién hubo un representante de los trabajadores del cordón industrial y probablemente más de uno de nosotros, si tuviéramos que circular por allí, estaríamos despotricando porque está cortado el tránsito, ¿no? Y porque los laburantes de esas empresas que se ahorraron en ese tejimaneje, en esa llamadita telefónica de Echeverri un ratito antes, muchachos, metan los papeles ahora porque a partir del lunes va a haber que pagar impuestos, 200 millones de dólares en perjuicio de todos los argentinos, de los trabajadores de Cargill, de los trabajadores del cordón industrial. Eso es lo que no se puede de ninguna manera sostener, ni mucho menos pedir más esfuerzo, ni esperar que entre todos, con un discurso rayano en la autoayuda, faltaba el saumerio ahí de un presidente que estaba con camisa y corbata porque parece que esta vez iba en serio, recurrentemente apelando al miedo, al temor, a la corrupción, y después Duhovne repitiendo la misma cantidad. Bueno, Duhovne no tiene otro remedio que hacer eso. Duhovne, que dicen que presentó la renuncia 3 veces, renuncia de nada presentó Duhovne en ningún momento, porque Duhovne es el cocinero de la receta que pone el Fondo Monetario Internacional, y a Duhovne lo pone o lo saca Christine Lagarde. Es su interlocutor, es el que habla inglés, el que ya estuvo 2 o 3 veces, con el que más o menos manejan la cosa, y que va a ir mañana a Estados Unidos. Porque ese anuncio que se hizo de 103 segundos y disparó otra corrida del dólar, Macri una mañana, no hace mucho en Olivos, no era ningún acuerdo, era lo que vamos a pedir. El acuerdo se va a ver ahora si efectivamente se da. Y Guillermo Nielsen, que no es opositor ni nada que se le parezca, fue secretario de Finanzas y cada vez que fue necesario fue y puso lo que había, estoy hablando de los dineros de todos, ¿no? No es una actitud refractaria al fondo, dijo, ¿cuál es la expectativa de que ahora esto pasemos como revisión si no pasamos la primera? ¿Por qué vamos a pensar que esta vez va a ir bien? Mire, tenemos varios tramos del discurso de Macri. Me interesaría que escuchen lo que dice en relación al tema docente, ciencia, universidad, salarios. ¿Cuál es su posición frente a esto? Me encantaría que ustedes tengan todo lo que necesitan. ¿Creen que me hacen feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios. También a los enfermeros, a los policías. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. O avanzar más rápido con las obras de cloaca, agua potable, ruta, jardín de infante que prometimos. Pero nuestro problema es que para empezar a construir el país que queremos y para hacer todas esas cosas y más tenemos que equilibrar nuestras cuentas. Cualquier estrategia de desarrollo necesita empezar por ahí, con un Estado que gaste menos de lo que ingresa. Bueno, el déficit cero, que es la meta, requiere achicar, ¿no? Entonces, pagar menos sueldos, echar a los científicos, tratar de cerrar alguna que otra universidad, eliminar el plan de vacunas. Pero ¿sabe qué? 4 puntos del Producto Bruto, 4 son los intereses de la deuda externa. O sea que hay que empezar con eso. O sea que lo primero que viene es para pagarle al fondo. Y se recorta en todos los otros lugares, esto que he referido y otros más, para poder pagarle al fondo. Porque si no se le paga al fondo de deuda de intereses son 4 puntos. El argumento de decir que la culpa o la responsabilidad no es nuestra, o que son los cuadernos, porque la verdad es que íbamos a poner todos estos pedacitos, pero prefiero cerrar con esto y después irnos al corte y hablar con Arelovich. Es
el que ya había manifestado en un reportaje y repite, incluso con la misma estructura gramatical. Escúchelo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Y cuando pensamos que se habían despejado todas las dudas sobre nuestra capacidad de cruzar al otro lado del río, pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Yo la verdad que estoy más preocupado que por la decisión económica, por la capacidad intelectual del presidente, ¿no? En términos de que, como él mismo dice, no es fácil conducir un Estado, una nación, ¿no? Bueno, ahí está la prueba de que no es fácil. La respuesta es, pasaron cosas. Si en vez de haber un presidente hubiera un cajero automático, cuando pasan cosas uno entiende, hay un cajero automático, ¿no? Cobra, deposita, sacás. Si no hay, no podés sacar. Tenés el giro en descubierto, te cobran intereses, después tenés que volver a depositar. La diferencia entre un cajero automático o un expendedor de billetes y un funcionario, un servidor público, un ministro de Economía y Hacienda y un presidente de la República es el discernimiento, la intención y la voluntad, que es lo que caracteriza un acto jurídico, lo que le da entidad a un gobierno. Acá no está. Y la última, que es otra definición que está relacionada con la pertenencia. Uno es como es porque vivió como vivió, ¿no? Es cada uno, la existencia determina la conciencia. Lo vemos y nos vamos a la pausa, ya sin volver acá para no ser redundante, y cuando volvamos estará con nosotros Sergio Arelovich para hablar 15 minutos de economía. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas, pero no por eso vamos a perder las esperanzas. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. Bueno, doctor, gracias por venir, ¿eh? Aún viviendo por encima de sus posibilidades. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Decirle eso a la gente con tanta soltura, tan livianito, ¿no? Tan dejado. Igual que Carrió, no fue a Olivos porque hablan pavadas durante horas y nadie decide nada. Estaba el presidente ahí y los principales ministros, ¿no? Hablan ellos pavadas y nadie decide nada. Goza de mucha impunidad. Todo lo que anunció el ministro es más de lo mismo. Esto es, mirar solamente el frente fiscal, no mirar el frente externo, no mirar el frente de la producción, del trabajo, del empleo, de la estabilidad económica, del Banco Central inclusive, etc. Y el conjunto de cosas que anunciaron, orientadas a la disminución del déficit, son difíciles de creer, porque además toda la expectativa que tienen respecto al comportamiento del Producto Bruto Interno es probable que esté sobreestimada. Como consecuencia, el déficit que ellos imaginan para este año, que sería del 2,6% del Producto Bruto, es probable que sea un poco más. Claro, lo que pasa es que Duhovne hace todas las cuentas que puso ahí sobre la mesa con un dólar a 37 pesos y ahora el dólar está a 40 pesos, ¿no? Es esto. Quiero decir, hay un error. Menos de 37. Con menos de 37, 36 lo hacía. Sí. Bueno, ahora, el tema de las retenciones, que se aplican ahora todas, volviendo, claudicando, todo lo que dijo Carrió, que quedó en una nada, es otra trampa. Porque si pagan 4 pesos por cada dólar... 4 o 3 según se trate. 4 o 3 por cada dólar, si el dólar lo suben a 40, como está ahora, ni hablar que lo suban a 44, van a pagar menos retenciones que lo que pagaban ahora. Porque no es un porcentaje lo que van a pagar, es un número fijo de 4. ¿Es la cifra fija o no es así? En principio es un número fijo, mañana lo pueden cambiar. Sí. Yo, de cualquier manera, me parece que es un disparate tal como fue anunciado. Yo quisiera leer la letra de cuando se publique el lunes, porque está claro que toda devaluación del peso... ¿Cuándo se va a publicar? Eso es lo el lunes. Perdón. Mañana. Mañana martes. Mañana martes. Todo el tiempo pienso que es fin de semana, porque la verdad que no sé. Me parece que hay que mirar ahí porque es probable que lo redacten de otra manera. Me cuesta creer que se resignen a cobrar sobre esto. Pero hay que decir también que bajaron violentamente del 26 al 18, del 23 al 18, la tasa de derechos de exportación que tenían porotos, harina y aceite de soja. De alguna manera en un guiño hacia el sector exportador, fundamentalmente por lo que habían hecho cuando anunciaron todo este cronograma de suspensión de reducciones que iba a arrancar ahora el 1 de septiembre hasta
El 31 de marzo. ¿no? Bueno, en ningún momento se habló de trabajo, de producción, de industria, de consumo. Todo número, todo finanzas, todo bicicleta, todo el futuro, postdatado. Y la verdad es que lo primero que se advierte, y hoy se veía, y tenemos una foto en un kiosco, muy sencillo, ¿no? Una persona que atiende detrás del mostrador. Y yo conté hace 3 o 4 días, la semana pasada, mirá, si después del lunes debo aumentar los precios, no me mire mal a mí, fíjate a quién votaste. De esta hay miles en todos lados. Como por ejemplo que en el coto, en alguno de los cotos, hay puestas de esas fajas, ¿viste? Cuando hacen la policía operativos, son de plástico para separar a la gente, en el área de electrodomésticos o de juguetería. Han pasado la noche remarcando muchos supermercados aquí en la ciudad de Rosario. Y otros directamente ya tienen carteles que dicen un paquete de yerba, 1 de arroz o 1 kilo de azúcar por persona. Y hay un conjunto de ramas de actividad en las cuales lo que se ve es una ausencia de oferta. Esto es retiro de la oferta como consecuencia que no se sabe a qué precio. Esto es el camino o el paso previo al desabastecimiento. Y además el camino previo a la ruptura de la cadena de pagos, que ese sería el moño de todo este proceso. Que viene resentido ya, ¿no? Con el tema de los supuesto. cheques que vienen de vuelta y demás. Pero cuando ¿no? eso ocurre ya sabemos cómo se desenvuelve, ¿no? Claro. Y no hay que descartar, yo ya lo dije varias veces, no hay que descartar que las provincias, sobre todo por esta piña que les pega el anuncio del gobierno nacional en materia de la reducción de los subsidios. Que Transporte, por ejemplo, para Santa Fe son 1.000 millones de pesos más. Esto puede llegar a implicar que algunas provincias, para resolver algunos de los problemas, empiecen a emitir su propia moneda. Estamos a la vuelta de la esquina. Bueno, eso, nosotros hace un tiempo atrás, conversando acá con el diputado del FRAD y el diputado Rubeo, ya tenían la idea ellos, o por lo menos habían interpretado eso, de un proyecto para cancelar deuda con la nación. Por ejemplo, con la plata que nos deben de lo de la Corte, que ya ni se sabe cuánto es, si se hubiera dolarizado, no se hubiera calzado. ¿Qué índice utilizar? Porque la verdad es nada. Vos decís, bueno, mandale los Miguelitos, si le quiere poner en homenaje al gobernador, a Buenos Aires para pagar lo que es el Registro Nacional de Carga, la luz, Mirá, ¿no? te agrego una cosa. Hace un rato vos comentabas que las implicancias del peso de la deuda, de los intereses, son más o menos 4 puntos del producto. La deuda no son solamente intereses, es capital también. También. Entonces, ¿cuánto mide el producto? Una cifra gigante. Digamos 12 billones de pesos. Sí, 12 billones. Imposible de sí, no yo no me importa. lo imagino. ¿Cuántos ceros ¿Y son? cuánto representa la suma de intereses para capital? Y el 10% de eso. El 10%. El 10% a la actual cotización del dólar. Claro. Y como la mayoría de la deuda está en moneda extranjera, es claro que el producto no va a crecer en dólares, sino que va a seguir creciendo en moneda local. Y es posible que si se intensifica la devaluación, termine pesando mucho más, ¿no? Aún a riesgo de caer en la categoría de sembradores de odio, dijo algo así el presidente, ¿no? Para aquellos que cuentan las cosas como creen que son o como las vemos que están ocurriendo, ya hay quienes cuantifican la inflación en un 42%. El gobierno nacional está en el borrador que entregó a la prensa hoy a la mañana. ¿Y ese es un sembrador de odio? ¿Qué es el Ese es el piso. Ese es el piso. Ese es el piso. Puede ser tranquilamente 50 o más. Bueno, y el reconocimiento de la pobreza. Yo creo que estamos a punto que el gobierno nacional lance un nuevo plan, que sería el de pobreza Xerox. No cero. Sí. Porque en realidad, por la fotocopia, lo claro, único que por lo la salva. fotocopia. Y metió los dos en el discurso el tema de los cuadernos, como si eso efectivamente hubiese sido un elemento apareció 3 veces en el estructural. discurso, 2 en Macri y una en Duhovne. Duhovne. Demasiado. Sí, ¿no? Duhovne me parece que se salió, porque por lo menos Macri lee el teleprompter y tiene eso ahí, y alguien lo leyó y calculó en qué punto se transpone una línea de donde ya no se puede volver. Cuando Duhovne dice el gobierno anterior saqueó al país, me parece que eso no estaba en ningún teleprompter y se le fue, ¿no? Y después va a tener que explicar, porque hay indicadores muy claros y objetivos en cuanto a poder adquisitivo, a nivel de actividad industrial, a consumo, a exportaciones, a balanza comercial, que no se compadecen con esa definición tan impactante desde lo expositivo, ¿no? De lo dialéctico. Sí, además Duhovne sigue hablando del déficit o del superávit o del resultado primario, esto es, comparar los ingresos y los egresos del Estado Nacional sin computar dentro de los egresos los intereses. Y dado el peso que han tomado los intereses, claramente se han transformado en el principal escollo para cualquier política de desarrollo autónomo. Ya los intereses más el capital triplican la suma que imaginamos ya en el presupuesto 2019 dedicada al conjunto de las remuneraciones. O sea, los intereses y el capital de la deuda son más o menos 3 veces el conjunto de las remuneraciones. Con lo cual el problema está claro que no están las remuneraciones, más allá del enojo que uno le pueda causar la designación de altos cargos con alta remuneración. Esto no mueve el amperímetro. Sí, no. El recorte de los ministerios no solo no es... es para la popular. Es una medida, un vende humo, una tribuneada, digamos,
sino que además en algún punto hasta define un perfil de un gobierno. Uganda, Mali, Haití son los países que no tienen ministerio de salud, ¿no? Y los países que no tienen ministerio de trabajo son donde la explotación es absolutamente ya irremediable, ¿no? Quiero decir, degradar la ciencia y técnica, la educación, degradar algunas carteras que efectivamente, como digo, connotan cuál es el perfil de un gobierno, no hace más que, como decías vos, generar alguna expectativa en sectores, sobre todo medios, ¿no? Porque ese es el tema, ¿no? La ululancia de la clase media, que no quiere ser clase media, querría ser clase alta, pero está mucho más cerca de ser clase baja a partir de los resultados y los indicadores objetivos, ¿no? Sí, bueno, sumarle esto que vos planteabas hace un rato, con el tema de la cuestión de la confianza. El día 22 de junio la Argentina recibió la plata del Fondo Monetario Internacional. Desde ese día hasta el 31 de agosto, los 2 últimos días son estimados, las reservas cayeron casi 11.000 millones de dólares. Porque hay que agregarle... 11.000 millones de dólares. Claro. El último día de actividad de la semana pasada, que el banco metió 300 millones, 300 y pico a la subasta, hay que agregar los 900 millones de dólares que se llevaron los argentinos que tenían depósitos en dólares en los bancos. Y en los bancos no le daban toda la que querían llevarse, ¿eh? Hubo escenas de violencia, de discusión, de disputa, que venga el gerente, que yo llevo mis dólares y todo eso. Eso hay que juntarlo también en la fuga de divisas, ¿o no es así? Por supuesto. Bueno, esa es la cuenta. La pérdida de reserva. Esa es la cuenta que muestra las reservas. Te digo, no están publicados los datos del jueves y del viernes, pero los datos preliminares permiten hacer esta aproximación. Bien. Y es un montón de dinero, ¿no? Ahora, es un montón de dinero que tiene la contrapartida de deuda. Claro. No es que era plata que teníamos. Era plata que nos dio el fondo y se utilizó en esa magnitud para eso. Bueno, esto es lo que vemos. Esto, como dice Macri, no miremos la foto, veamos la película. La película es con un desenlace tremendo. ¿Cómo viene? ¿Cómo sigue? Bueno, yo opino lo mismo que vos. Uno no quiere ser apocalíptico, pero ya conocemos cómo ya somos marcha. Grandes, además, ¿no? Claro. Ya sabemos cómo marchan este tipo de cosas. No hay que esperar ninguna gran cosa, salvo que en el último minuto del segundo tiempo y ya en tiempo de descuento se animen a hacer cosas heterodoxas, como por ejemplo frenar la fuga de divisas. Claro, que yo tampoco lo cambiario, para decirlo. Exactamente, que yo ya tampoco lo veo. No lo descartá. No hay que descartar, no tiene ningún tipo de pudor de ninguna naturaleza y que si hay que hacerlo, lo hacen, entre comillas, hay que hacerlo en la última. Ahora, escuchaste, antes que eso, Macri hablaba de la asignación universal por hijo y la planteaba como si fuese un programa propio. Sí. Y el aumento ahora en 2 bonos, de 200 pesos en septiembre y en diciembre. Que además ya lo dijo Laura Stalin en Casa de Gobierno y que ya María Eugenia Vidal empezó a repartir porque por abajo, en el conurbano, lo tienen más o menos parado con eso. Ahora, cuando uno dice, ¿y cómo sigue? La CGT puede anticipar o adelantar la medida de fuerza. Esa es una posibilidad para tratar de descomprimir situaciones que son inciertas, ¿no? Sí, falta tanto para el 25 de septiembre, Claro. falta tanto, es muy largo plazo. Yo creo que hay que mirar esta semana, hay que mirar lo que pasa mañana, hay que mirar lo que pasa en los llamados mercados y sobre todo hay que ver lo que pase en materia de precios. Bien. Bueno, tuvo el desparpajo de hablar de vuelta de la universidad, sigue en pie el 15%. Y ahora tenemos también una perspectiva de negociación que se abre mañana, que va a Argentina, que daba por sentado que todo esto, que nos van a mandar la que necesitábamos, decía Macri, algo así, para cumplir el año que viene y todo eso. ¿Vos creés que el Fondo Monetario, que es un trámite ir al fondo, llevar esto, lo sellan, lo firman y ya está? No, primero nunca es un trámite, no solamente lo tiene que decidir el cuerpo de ejecutivos y técnicos, sino la junta que gobierna el Fondo Monetario lo tiene que aprobar. Esto lleva un tiempo. Y hay que ver cuáles son las condiciones en función de las cuales garantizarían el giro anticipado. También hay que ver cuál es el porcentaje de lo anticipado que se gire. Pero sí, en cualquier caso, que no manden nada. Es muy difícil que venga Duhovne con la mano vacía. No, por supuesto. Pero en cualquier caso lo que hay que esperar es esto. Es alguna herramienta de restricción de fuga, porque de lo contrario el Fondo Monetario no va a desembolsar un peso más, ¿no? ¿Vos creés que el fondo le va a imponer en alguna medida al gobierno algo con esto de los dólares? Algo. Sí, si no es la misma historia. Sí, lo que decía Nielsen, ¿no? No, te lo vuelvo a repetir. 15.000 millones recibimos el 22 de junio y ya se fueron 11.000 de esos 15.000 en fuga. ¿Mañana es un día importante cuando abran los mercados norteamericanos o no cambia nada? No creo que el tema de la apertura ya incida sobre la Argentina. Sí, favorablemente no va a residir. No, tiene que ver con la Argentina, casi exclusivamente. Y con la política más que con la economía. No tiene que ver ni con Turquía, ni con las tormentas lunares, ni nada de eso. Ni con ninguna de esas cosas. Ni tampoco con nuestra sobreestimación de nuestra vida, así de vivir por encima de nuestras posibilidades. Mucho menos con los últimos 70 años que refieren al peronismo. Claro, sí, del 49 para acá, del peronismo para acá. Bueno, Sergio, como siempre, un gusto, aún en estas circunstancias. Sí, seguro. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado. Volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde con los días contados. Chao.